¿Quieres conocer un poco más de la beca Chifnin y el aporte de sus becarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia? Tenemos para ti una serie de podcasts financiados por el Fondo CAF de Chifnin Alumnan. Aquí te contamos historias y experiencias de beneficiarios de la beca. Colombianos que gracias a su liderazgo fueron seleccionados para estudiar una maestría con todos los gastos pagos en las mejores universidades de Reino Unido. Pero no solo eso, lo mejor es que también conoceremos su impacto en Colombia a través de sus contribuciones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sean todos bienvenidos a este espacio con el que estamos conociendo estas historias inspiradoras de Alumnam Chifnin, personas con gran potencial de liderazgo que fueron beneficiados a la beca de Chifnin, el cual es financiada por el gobierno del Reino Unido para líderes de todo el mundo. Lo que más nos inspira y nos enorgullece como país es ver cómo estas personas nos representaron en universidades y territorios del Reino Unido y a su regreso emprendieron diferentes caminos para contribuir positivamente el desarrollo de Colombia con énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy nos acompaña David Turizo, quien fue becario del año 2005. David, bienvenido a este espacio. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, cómo empezó esta área de construcción de paz, cuáles fueron tus motivaciones. Actualmente contribuye a importantes objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Santiago, por el espacio y saludando a las personas que nos están escuchando. Todo este tema de construcción de paz surge, yo estudié ciencia política como pregrado y uno de los énfasis fue el tema de la resolución de conflictos. Ver procesos de paz en otros contextos, aprender de los errores, también de los aciertos. Y en ese orden de ideas, en el año 2002, tomé una especialización en resolución de conflictos armados en la Universidad de los Andes. Y allí profundicé mucho más esto de, bueno, cómo se pueden resolver, qué se puede hacer también. Y realicé y tomé una maestría en ciencia política en la Universidad de los Andes y mi tesis fue sobre los dilemas de seguridad en los procesos de paz, en el caso de Irlanda del Norte. Posteriormente me gané entonces la beca Chifnin, fui beneficiario en el año 2005-2006 y estudié en Irlanda del Norte, una región también azotada por la violencia, con un proceso de paz en su momento de 7 años y que tuvo, digamos, fue uno de los ejes o ejemplos más bien para el proceso de paz que se adelantó en Colombia. Y posteriormente que hice la maestría allí en Irlanda del Norte, en la Universidad de Ulster, regresé a Colombia, empecé a trabajar tanto con el Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven, y posteriormente con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en análisis de procesos de desarme, desmovilización y reincorporación de excombatientes, con particular énfasis en los procesos de reintegración y de reincorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ese momento por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y con el desarrollo del tiempo me vine involucrando más en este tipo de temas también. Desde el mundo académico he estado apoyando, dirigiendo tesis en la Universidad Externada de Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana. Y en los años más recientes se ha venido trabajando mucho, sobre todo en términos de la garantía de los derechos de las y los jóvenes en Colombia. Entonces, todo esto, para resumir un poco, es uno qué es lo que puede hacer desde el área de trabajo, cómo se puede contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en el diseño de programas, políticas, iniciativas, a nivel territorial y a nivel nacional, en términos de una aceleración. Y allí quiero poner el énfasis en este concepto de cómo empezar a acelerar el logro de la Agenda 2030 en Colombia. Y para eso hacemos trabajo con las y los jóvenes a lo largo del país, como motores, agentes de cambio, como aquellas personas que pueden lograr una transición, una transformación positiva en nuestra sociedad. Entonces allí, digamos, y es también el desafío que se tiene tanto a nivel institucional como a nivel social, comunitario y para los grupos, organizaciones, redes
de jóvenes en el país, cómo acelerarlo, cómo medirlo. Creo que es parte de los retos que tenemos en la actualidad en términos del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. David, gracias. De verdad, Colombia necesita personas que puedan personificarse de esta problemática tan difícil que ha azotado nuestro territorio. David, ¿cuál fue tu motivación principal para iniciar esta carrera tan bonita? Al salir del colegio, pues uno generalmente está como muy incierto en qué es lo que va a estudiar. Y si bien la carrera de ciencia política inició en la Universidad de los Andes en 1968, no conocía mayores referentes o politólogos, politólogas aquí en Colombia. Y tuve la fortuna, y en eso también me siento muy afortunado y privilegiado, de conocer un compañero de trabajo de mi padre, que era egresado de ciencia política en Francia, y lo conocí con una charla muy tranquila. Bueno, ¿y tú qué es ciencia política? ¿Para qué? Y me llamó la atención y empecé a indagar, y así empezó en el año 96 ya. Empecé mi pregrado, y como representante estudiantil también vinculados en ese momento a las discusiones también de los procesos de paz que se dieron, sobre todo en el gobierno de Pastrana y posteriormente. Y en particular me llamaba la atención es cuál es el impacto, sobre todo en términos del conflicto, para ciertos grupos poblacionales, en particular niñas, adolescentes y jóvenes, que si uno lo ve en términos de registro de víctimas, es alrededor del 35% de las víctimas del conflicto armado. Es algo muy diciente, es algo que tenemos que ponerle también mucha atención, y más allá de una serie de anuncios, de programas, de proyectos, es cómo empezamos y sobre todo a desarmar la sociedad colombiana. Creo que eso es otro de los retos o desafíos. No es que los colombianos seamos violentos por naturaleza, no es que seamos un país destinado a resolver los conflictos de forma violenta. Son temas de cambios actitudinales, de transformación también de las relaciones de poder, pero en particular de los cambios que hacemos cada uno de nosotros en la cotidianidad. En, por ejemplo, no responder con ira a veces si alguien en las calles, desafortunadamente yo vivo en Bogotá y hay veces el tráfico es bien complejo. Y en Colombia se mueren más las personas por la violencia cotidiana, por decirlo de cierto modo, que por el conflicto armado. Entonces creo que ahí tenemos que hacer, por un lado, todos los procesos de transición de ese escenario de guerra, de conflicto, al posconflicto en el que estamos actualmente. No es fácil. La implementación de los acuerdos de paz es de las cosas más desafiantes, no únicamente para Colombia. El caso de Irlanda del Norte, donde tuve la oportunidad de estudiar y de ir un par de veces antes y posterior pues a la realización de la maestría, allí uno sí ve que el tema del conflicto rompe mucho el tejido social, y creo que esa es parte también de lo que tenemos que empezar a trabajar. Cómo generar confianza entre las y los ciudadanos, entre la ciudadanía y las instituciones. Y creo que lo digo siempre en términos de retos o desafíos. Eso es algo que es apremiante. No podemos estar esperando que alguien nos lo resuelva. Si no lo hacemos nosotros como colombianos, no lo hace alguien más por nosotros. Correcto, perfecta reflexión. Nos hace entender que la cultura de la violencia pues ha estado muy arraigada y que la hemos adquirido como ciudadanos del común, y a veces le echamos la culpa a los conflictos armados y debemos iniciar por nuestra casa, ¿verdad? Actualmente contribuye al importante objetivo de desarrollo sostenible, objetivo de paz número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Cuéntanos cómo realiza día a día este trabajo. Gracias. En este momento me desempeño como asesor de adolescencia y juventud en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es una agencia del Sistema de Naciones Unidas aquí en Colombia que tiene como mandato todo lo que tiene que ver con la salud sexual y la salud reproductiva. Y a su vez también tiene el mandato de promover el desarrollo pleno de las y los jóvenes. En ese orden de ideas desarrollamos tanto procesos de fortalecimiento
al Sistema Nacional de Juventud, la implementación de proyectos en el marco de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad, que es una agenda amplia que reconoce el rol activo, positivo, como agentes de cambio de las y los jóvenes. Entre sus 5 pilares está el de la participación, en la conformación de alianzas. Entonces nosotros hacemos tanto fortalecimiento de la participación juvenil, fortalecimiento de las instituciones, en particular de los entes territoriales en términos de la formulación, implementación, actualización y evaluación de políticas públicas para la adolescencia y la juventud, con unos énfasis en particular en términos de la construcción de paz, en términos de fortalecer procesos también de reconciliación. En la medida que nosotros hagamos una sanación como sociedad, empecemos a construir eso que han denominado la nación colombiana, y allí hago referencia a un libro de David Bushnell que se denomina Colombia una nación a pesar de sí misma. Más allá de la referencia bibliográfica, también es cómo empezamos a construir una historia compartida, que eso es algo que también nos hace falta aquí en Colombia. Fruto de las violencias, de las guerras del siglo XIX y de la gran violencia de mediados del siglo XX, allí hemos quedado con unas herencias de odios, de rencores, cadenas, ciclos permanentes de venganza, y al final, si uno analiza las víctimas, este gran universo de víctimas finalmente son personas comunes y corrientes como ustedes, como nosotros, que podemos tener familiares, en particular con todo lo que tiene que ver con el área rural. En particular allí el impacto de la violencia ha sido grande. Entonces, un poco para recapitular, entonces todo lo que nosotros hacemos desde el Fondo de Población de Naciones Unidas busca, por un lado, nada para las juventudes, involucrarles en todos los procesos, tanto del diseño, evaluación, implementación de los programas y proyectos que podamos adelantar desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pero también en buscar cuáles son como los caracteres específicos y particulares de las y los jóvenes. Y voy a hacer referencia a un proceso que hemos venido adelantando en el último año, y es cómo empezar a ajustar, cómo modificar, cómo volverlo mucho más, por decirlo así, sensible con los jóvenes en las respuestas humanitarias. Desafortunadamente en el país, por los flujos migratorios, por los desastres naturales y también a causa del recrudecimiento del conflicto armado, tenemos que dar una respuesta diferente. Y la respuesta diferencial para adolescentes y jóvenes debe ser construida con ellas y con ellos, reconocer sus voces, reconocer también sus necesidades, expectativas e intereses, porque no es lo mismo hacer la atención para una chica o un chico que pueda ser joven. La juventud en Colombia es considerada a aquellas personas entre los 14 y los 28 años. Y la atención a sus necesidades, expectativas, percepciones, intereses, es diferente a lo que puede ser para alguien, un adulto joven o una persona pues mayor o también menor. Entonces, en los orden de ideas estamos construyendo una serie de herramientas, implementando una serie de proyectos que se enfocan a la construcción de paz. Y por último, quiero hacer referencia a una serie de diálogos sociales que hicimos con chicas y chicos que hacían parte del grupo motor de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo empezar? Y generamos una serie de documentos, hicimos unos diálogos desde el 2020 y este año continuamos, en el que estamos indagando cuáles son las apuestas de los jóvenes en términos de construcción de la verdad, de resiliencia, reconciliación y garantías de no repetición. Creo que estos, digamos, escenarios o estos diálogos también dieron paso a la constitución de un grupo motor que buscará desde las mismas juventudes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, buscará que el legado de la Comisión de la Verdad permanezca en Colombia y no sea invisible a las necesidades de ellas y ellos. Perfecto, creo que estamos muy de acuerdo en que los jóvenes y los niños, niñas, adolescentes son el futuro, los que van a poder
trascender y llevar estos legados a otros niveles. Creemos que la educación también hace parte de esto, de combatir esta violencia. La educación hace parte fundamental para que podamos cumplir con todos estos objetivos. Sí, su experiencia cuando fue becario en Chevening le permitió realizar su maestría en Irlanda del Norte, en la Universidad de Ulster. Cuéntenos cómo conoció la beca Chevening, cuál fue la motivación a aplicar y cómo fue su experiencia. Gracias. Yo tenía conocimiento de la beca por el relacionamiento que tuve con el Consejo Británico en su momento. Ellos también me permitieron visitar Irlanda del Norte en unas elecciones en el año 2002. Entonces ya conocía un poco, pues, la potencialidad que tiene estas becas y apliqué, y fue muy curioso que apliqué. Dije, bueno, esto es muy interesante, esta beca, más allá del tema académico, que creo que obviamente es fundamental. Por un lado, te dan la oportunidad de escoger la universidad, te apoyan desde aquí, desde Colombia. Pues cuando lo manejaba directamente el Consejo Británico, ahora ha cambiado la modalidad y es más híbrida, lo diría así, entre el Consejo pero con un liderazgo mucho más preponderante de parte de la Embajada Británica. Entonces, te brindan apoyo en la búsqueda de la universidad. Hay puntos focales de las distintas ciudades del Reino Unido, del Consejo Británico. Por ejemplo, yo tuve la maravilla de contar con 2 personas a las cuales les debo mucho respeto, agradecimiento también. Estaban pendientes desde que llegara bien, desde que, bueno, no sé, y apoyo también en distintas actividades. Yo cuando les decía, miren, hay una conferencia en una ciudad distinta, me apoyaban. Cuando fui por parte de la universidad también, tuvimos visitas de campo. Y las visitas de campo fue, por ejemplo, una a la que asistí, ir a conocer la República de Irlanda. Como colombianos, nosotros necesitamos visa, o necesitábamos en ese momento, para desplazarnos a la República de Irlanda y conocer el Taoiseach, que es el primer ministro de la República de Irlanda, conocer una serie de académicos, de personas, de los distintos grupos, partidos políticos, perdón, pero también te da como la oportunidad de, bueno, todo lo que uno va leyendo, cómo se vuelve un poco más práctico. Y eso es algo que me gustó en términos también de lo que es como la escuela anglosajona, que es teoría y práctica. Desafortunadamente, bueno, o así estamos, digamos, es parte de nuestra estructura también cultural, viene muy ligada a la cultura tanto de España y Francia, los mismos italianos en términos de la carrera de ciencia política, que es muy de reflexión, pero a veces no tan práctica. Y eso creo que fue algo bien interesante. Y por último, creo que más allá de lo académico, la experiencia también de conocer la cultura. Si bien el Reino Unido está vinculado si bien Irlanda del Norte hace parte del Reino Unido, tienen aspectos muy similares a los nuestros. Por ejemplo, el valor de los amigos, de la familia, del compartir. Sí, les gusta eso, como estar unidos. Y también parte de los efectos del conflicto en Irlanda del Norte fue esa ruptura y el no poderse conocer entre facciones o grupos o personas en el mismo barrio que eran de una determinada religión o afiliados a o adeptos más bien a un partido político. En algunas de las ciudades o municipios de Irlanda del Norte es tanta la segregación que uno conoce si es un barrio pro-católico o pro-republicano o pro-británico, o unionista, sería así la traducción, por el color de las banderas que hay allí en esos territorios, también cómo están pintadas los andenes, si hay murales a favor de los rebeldes, del IRA, por ejemplo, del Ejército Republicano Irlandés, o por el otro lado del DUP, que es el Democratic Ulster Party, que es como uno de los partidos políticos mucho más radicales a que Irlanda del Norte
siga siendo parte del Reino Unido. Con todo esto, lo que también quiero decir es uno poder visitar estas zonas donde uno lee, conocer gente maravillosa. Miren, en la universidad tuve un profesor maravilloso que también le tengo mucho agradecimiento, Paul Arthur, un académico que también ayudó mucho en términos de la gestión y de hablar con otros actores para que se pudiera llevar a cabo el acuerdo de paz suscrito en 1998, en el domingo, el Viernes Santo, perdón, de 1998. Entonces, no solo la experiencia académica, el apoyo guía que te pueden dar, sino también tener esa posibilidad de conocer una cultura que puede ser diferente, parecida, pero también es una experiencia bien, bien interesante a quienes tengan interés de conocer otras culturas. Allí también puedes conocer personas de otros lugares del mundo que de pronto uno no puede conocer aquí en Colombia. Y finalmente las invito a que si tienen interés de aplicar y si no salen favorecidos en la primera hay que seguir insistiendo. Eso es como cuando uno aplica a los trabajos. Muchas veces no se sabe el formato, muchas veces en la entrevista uno no está acostumbrado a cómo resolver algunas preguntas o sobre todo cuando lo ponen en alguna situación que les permita a los entrevistadores y entrevistadoras ver el nivel de gestión, por ejemplo, en resolución de conflictos en el ámbito laboral. Entonces, sí, los invito a cuando están abiertas las convocatorias de esta beca, que apliquen. Y lo último que también quiero fortalecer es que la comunidad Chevening en Colombia y a lo largo del mundo es una comunidad de colaboración, de aprendizaje y mutuo apoyo. Entonces no es como ganarse la beca, uno se va, estudia y vuelve y ya. No, la apuesta también de la beca es que las personas que vayamos podamos devolvernos a nuestros países, ser líderes en los temas en que hemos estudiado, pero también conformar una red. Desafortunadamente a veces los latinoamericanos somos muy dados a hacer las cosas individualmente. En la medida que hagamos estos ejercicios de construcción de red, de construcción de fraternidad también, en el sentido amplio de la palabra, podemos brindar o realizar un aporte en colectivo a la construcción de la paz y a la aceleración de los objetivos de desarrollo sostenible. Cambio. David, altamente agradecidos con el conocimiento y la experiencia que nos puedes dar a los que estamos escuchando este podcast. De verdad, como él lo reitera, invitarlos a que a través de la iniciativa podamos aplicar a este tipo de becas que más que de pronto beneficiar un grupo pequeño, benefician al país, benefician al desarrollo de paz, a la construcción de paz. ¿Sí? Hay una preguntita, David, para terminar, acerca de 3 factores importantes que de pronto los jóvenes tienen miedo de aplicar a las becas porque pues se preguntan y se preocupan, ¿no? Por ejemplo, el inglés, qué tan difícil puede ser el adaptarse, o cuánto tiempo tengo que estar fuera del país, dejar mi familia. ¿Cómo podríamos animarlos para que pues estos 3 factores que a veces influyen podamos relegarlos y darnos la oportunidad de aplicar? Gracias, Santiago. Miren, lo primero es quitarnos el miedo a hablar otra lengua. Cuando nosotros vamos, o más bien, cuando los extranjeros vienen a Colombia y no hablan bien español, uno trata de hacerlos, pues, hacerse entender o que ellos nos entiendan. Sí, entonces uno no hay que hablar perfecto inglés, pero sí tener un muy buen nivel. Y eso es clave, es también perderle miedo a hablar, perderle miedo a escribir. Y unas recomendaciones en la medida de lo posible, también dependiendo de la universidad, que tomen los cursos previos. A mí, por fortuna, se me presentó la oportunidad de irme antes del inicio del año de la maestría. Y me regalaron, la misma universidad me regaló un curso de inglés con propósitos académicos. Es muy distinto cuando uno habla, por ejemplo, en este tipo de conversaciones, a cuando tienes que hacer una presentación. La lengua inglesa tiene como un protocolo, entonces, ¿cuál es el tema que vas a hablar? ¿Cómo está dividida la presentación? Y ese tipo de cosas que, digamos, en la cotidianidad uno no lo conoce. Y lo otro es también escribir corto, aprender a manejar el tema de perdón, el conteo de palabras,
ser muy concreto en lo que uno dice. A veces teníamos trabajos que teníamos que hacer y con determinado número de palabras y determinada extensión. Entonces ahí te hace hacer un ejercicio de concreción. Y lo otro es, miren, el mundo cada vez es más amplio y más interconectado. En la época en que me fui, si bien había internet, pues no había como todo este nivel de conectividad que podamos tener con las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Pero no hay que perderle el miedo a explorar, a conocer otras comidas, conocer otra gente, músicas, conocer unos lugares maravillosos como lo tiene Irlanda del Norte. Hay unas cosas que son mágicas, de verdad. Hay la cascada de los gigantes, si la pueden buscar también por internet. Se van a dar cuenta de unas cosas que son muy míticas, y si ustedes ven series así por estas redes y todo, se dan cuenta que algunos de los paisajes están allí. Entonces eso, la historia también es importante conocerla. Creo que nosotros como colombianos tenemos que ser mucho más reflexivos, críticos, y leer otro tipo de historia de lo que nos ha pasado aquí en Colombia. No solo qué nos ha pasado, sino cuál ha sido como nuestra evolución también como sociedad y como nación. Y lo tercero que yo diría es, miren, investiguen, hay muchas becas que se pierden. No lo digo por la Chipning, porque la Chipning, la verdad, yo me siento orgulloso de ser parte de esta comunidad y como ex becario, en términos de la reputación que tiene esta beca. Pero hay otras becas, y becas a lugares que no se necesita esta segunda lengua, pero también les sugiero, por ejemplo, si tienen interés, hay un país que tiene muchas becas y el idioma es mucho más cercano y de pronto no tan difícil si les da un poco de miedo el inglés, que es Brasil. Brasil tiene una serie de becas también bien interesantes. Hay otras becas por la Organización de Estados Americanos para cualquier lugar de América, del hemisferio, pues desde Canadá hasta la Argentina. Entonces hay que investigar, hay que trabajar, y eso es como, así como uno se pone en trabajos individuales en términos de su desarrollo laboral, también en términos de su desarrollo académico, es ir buscando las opciones. eh, y también lo último es, si uno es beneficiario de este tipo de becas, al regresar a Colombia, el desafío es mayor. Es cómo podemos implementar, aportar, construir a la paz y al logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces, este sería mi mensaje a las personas que nos están escuchando en ese momento, que puedan aplicar, que busquen y perderle un poco el miedo también a... Uno no llega sabiéndoselo todo allá, y sobre todo con los acentos, en particular en el Reino Unido, y Escocia, Irlanda del Norte, tanto Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte, los acentos a veces son muy fuertes, pero eso también te ayuda a generar una capacidad de escucha diferente. Entonces creo que eso también hay que valorarlo positivamente. David, qué gran privilegio el poder compartir este espacio contigo y que nos hayas permitido llenarnos de toda esta experiencia y este ánimo que realmente necesitamos los jóvenes para poder emprender, salir adelante, creer en nuestros sueños que sí son posibles. Entonces, para los que están escuchando nuestro podcast, le damos esa invitación, que sigan participando, sigan investigando. David, muchísimas gracias por este tiempo. Santiago, el gusto es mío también, y cuando quieran podemos seguir conversando, y les invitamos de parte también como de la comunidad Children a que revisen, miren la beca, las condiciones y todo eso, y en particular me gusta hacer el llamado a chicas y a chicos que no son únicamente de las grandes ciudades. Una invitación a las personas de los territorios azotados también por la violencia, pero que también tienen mucha potencialidad de cambio y desarrollo. Entonces hay que perderle el miedo al inglés, y ahorita creo que hay muchas posibilidades también de aprender en línea. En mi caso particular también, si bien tomé algunas clases y todo eso, ser autodidacta. Ser autodidacta también le da a uno unas potencialidades, por ejemplo, en términos del desarrollo, para la escritura, para escuchar, para hablar también, y perderle el miedo. Uno no habla perfecto, y se puede tener algún tema de la
sí, de la acentuación que tenemos los latinoamericanos. Pero eso es también bonito, no hay que hablar como un británico o como un norteamericano, una norteamericana para poder estudiar por fuera. Entonces esta es nuestra invitación. Muchas gracias. Y si esta historia te ha inspirado, no te pierdas el siguiente episodio de esta serie de podcasts, creados especialmente para mostrarte que tus sueños se pueden hacer realidad con Chevening.